¿Cómo están? Una vez más aquí con ustedes en Infórmate con Julio. Mire, hoy día vamos a hablar de lo que pasó o lo que ocurrió con las tendencias del mercado aquí en San Antonio, New Braunfels, Texas, en el mes de septiembre. Vamos a hablar de los datos, de cuántas casas se vendieron, cuántas casas hay activamente al mercado y qué fue con los precios. Si subieron, si bajaron, cómo se ve el mercado en completo mes a mes y año tras año. Si quieren saber todo lo que les vamos a hablar de este video, quédense hasta el final. A comparar a lo que pasó en septiembre, a comparar a lo que pasó en agosto, se ven los resultados un poquito cambiados en pequeña cantidad. En septiembre, y como saben, si están regresando a mi canal y han visto estos reportes del mercado, las tendencias del mercado de San Antonio, New Braunfels, Texas, lo que yo hago es, hablamos en tres categorías. Hablo del mercado completo, significando, hablamos de las casas de reventa y las casas nuevas en construcción. Eso en una categoría completamente juntos con los números de esa categoría. Lo siguiente es la categoría de solamente los números de las casas de reventa. Solamente casas de reventa. Y después hablamos de las casas nuevas, las casas de nueva construcción, los números de esas casas. Comenzando el reporte, comenzamos con toda la combinación de todas las casas envueltas con casas nuevas y casas de reventa y qué es lo que ocurrió en el mes de septiembre. Para un resumen de lo que está pasando o lo que pasó en el mes de septiembre es el medio precio de las casas que se vendieron en el mes de septiembre. El precio fue $310,000, que fue $5,000 más de lo que fue en agosto. En agosto era $305,000. Vemos que ha subido un poquitito, $5,000 un mes al siguiente mes. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con esos números a este mes de octubre. Ahora, lo otro que también que ha cambiado un poquito es el inventario también. El inventario de agosto a septiembre en sí bajó una cantidad pequeña. En el mes de agosto habían 15,962 casas al mercado activamente a la venta. En septiembre eso bajó a 15,534 casas activamente. Ha cambiado un poquito. Ahora, año tras año, la actividad de casas al mercado, a la venta, de septiembre 2024 a 2025, sí está todavía alto. Ha subido de año tras año más de 15%. Ahora, ¿cuántas casas se vendieron en el mes de septiembre a comparar a lo que fue agosto? En septiembre se vendieron 2,735 casas en todo el mercado. ¿Qué significa? Agosto se vendieron un poquito más, que fue 2,872 casas. ¿Qué es lo que significa los meses de inventario? Porque en septiembre los meses de inventario en sí bajaron un poquito, parte porque creo que parte de ese inventario se vendió en agosto, pero ahorita lo que tenemos al mercado, si tendríamos que vender todito el mercado, todas las casas que están activamente a la venta, tomaría 5.6 meses. Que en agosto eso estaba un poquito más alto, era el 5.8 meses de inventario completo. Eso es lo que estamos viendo al mercado completo de casas de reventa y casas nuevas, todo en conjunto. Vamos a hablar ahora de lo que está pasando con las casas solamente de reventa. Son casas que como muchos me han escuchado en estos reportes, es
ese es el inventario que realmente nosotros no podemos controlar, right? Eso es algo que cada vendedor decide cuándo va a poner sus casas a la venta, qué precios la va a poner. Entonces, eso es lo que vamos a hablar, esos datos ahora. En el caso de las casas de reventa, los números realmente no cambiaron mucho a través del precio o de las ventas. El inventario cambió un poquitito, pero no mucho, y también el inventario completo de cuántos meses demoraría vender todas las casas. Vamos a hablar de eso. En septiembre, el precio medio de las casas que se vendieron fue de $310,000, que realmente no cambió a lo que estamos viendo con todos los números conjuntos de casas nuevas y casas de reventa. Ahora, las casas de reventa en agosto se vendieron también un medio de $310,000. El valor realmente no ha cambiado de agosto a septiembre, ni subió ni bajó. Ahora, las casas que se vendieron en el mes de septiembre fue 1,734 casas, que en el mes de agosto se vendieron 1,739 casas. Son 5 casas menos que agosto. Realmente eso no ha cambiado mucho tampoco. Se está manteniendo ahí mismo en esa cantidad de casas vendidas por mes. Ahora, lo que sí bajó un poco fue las casas activamente al mercado. En septiembre han habido o han abierto 11,127 casas al mercado activamente, casas de reventa. Ahora, en agosto ese número estaba un poquito más elevado, en 11,461 casas. Eso ha bajado un poquito el inventario de agosto a septiembre, pero realmente en una gran cantidad. Como les digo, todavía seguimos elevados año tras año. Si comparamos a septiembre de 2024 a septiembre de 2025, el porcentaje de inventario que se ha inflado en ese año todavía sigue más del 15%. Lo otro es los meses de inventario. Si tendríamos que vender todas las casas, ¿cuántos meses demoraría? Ahorita ese número ha bajado un poquito de agosto a septiembre. En septiembre es el 6.8 meses para poder vender todas las casas de reventa, que en agosto el inventario, como había un poquito más de casas activamente a la venta, estaba al 7.1 mes. Eso es lo que ha cambiado un poco en las casas de reventa. Ahí vamos viendo qué es lo que vaya a pasar. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el mercado de las casas nuevas, nueva construcción? Como les digo siempre, ese es un inventario que está controlado por las compañías de las constructoras, y eso es algo que no tenemos, ninguno de nosotros tenemos control sobre eso. ¿Cómo se ven esos números? En septiembre, el precio medio de las casas nuevas que se vendieron fue de $312,950, que ese mes de septiembre hubieron 999 casas que se vendieron, casas nuevas en todo el mercado de San Antonio, New Braunfels, Texas. ¿Cuántas casas al mercado activamente en septiembre? 4,407. Y para poder vender todo el inventario nuevo, se demorarían 3.9 meses completos. Ahora, que esos números realmente cambiaron un poquitito, pero no drásticamente. Donde sí subió más fue en el precio realmente. El precio de agosto, de las ventas de agosto, el precio medio fue de $292,990. A comparar a septiembre, que subió a $312,950, sí ha subido una cantidad bastante de un mes a otro. El inventario, las ventas que pasó en agosto a comparar a septiembre. En agosto hubieron 1,133 ventas, comparar a 999. Bajaron por 134 ventas en las casas nuevas. Y el inventario que había de casas nuevas también estaba en 4,501 a comparar a 4,407 en septiembre. El mercado en sí
en el mercado de casas nuevas está un poquito más estable que en el mercado, no estable, pero los precios han subido un poquito en las casas nuevas que en las casas de reventa, donde se quedaron igual de agosto a septiembre. Hubo sí cambios en casas nuevas. Lo otro que hablar, como siempre les traigo, es en octubre, fines de octubre, va a ser la próxima junta de la Reserva Federal para poder ver si va a subir si va a bajar las reservas federales los intereses, que a este momento parece que hay un 92-94% que eso sí va a ser, que va a bajar posiblemente un cuarto de punto, y esperemos que en diciembre también. Como les digo, les voy a traer en otro video lo que decimos de qué esperar de los intereses hipotecarios de 2025, como ya estamos terminando, y qué es lo que esperar al 2026. Eso les voy a traer en otro video, pero como siempre, el mercado, les sigo reportando el mercado, los intereses hipotecarios realmente han bajado un poco, pero posiblemente no lo que todo el mundo esté esperando. Ahorita estamos en un promedio del 6.37, 6.38% en un préstamo fijo de 30 años, dependiendo de sus ingresos y su crédito. Espero que este video haya sido informativo para ustedes. Si no se han suscrito, suscríbanse, hagan el like, toquen la campana para ser notificados cada vez que subo un nuevo video. Ya saben, me pueden llamar o me pueden mandar un texto con sus preguntas y con mucho gusto les respondo. Como siempre, gracias por ver el video y los veo en el próximo video.